Bueno, señores, aquí estamos. Muy buenos días en este 30 de diciembre. Ya estamos prácticamente despidiendo el año. Y en el despido de este año me gustaría que ustedes le den like, que compartan igual la transmisión, porque tenemos el desafío de tratar de aumentar la cantidad de personas, de suscriptores, aunque tengo la conciencia, sé que las personas que me siguen, los muchos o los pocos, lo hacen por pleno convencimiento. Y bueno, lo que nosotros planteamos cada día, mucho más allá de la disensión que también se produce. Por ejemplo, yo veía a uno de nuestros seguidores que dejaba un comentario, porque leo todos los comentarios. Algunos los respondo, otros simplemente no hay que responder más que el agradecimiento por el seguimiento. Pero decían, a propósito del comentario anterior que hacía respecto al tema de las candidaturas independientes, que tenía mucha coincidencia en los planteamientos que hacía, sobre todo respecto a figuras que, como Leonel Fernández, criticaba duramente la posibilidad de independientes a candidaturas, y decía, y estoy de acuerdo, pero no voto por usted. Y debo decirle, o sea, que no votaba por mí. Yo debo decirle a ese oyente que jamás, nunca en mi vida me he planteado someterme al escrutinio ni aspirar a absolutamente nada. Siempre he estado muy consciente de cuál es mi papel en la sociedad, de cuáles son los aportes, y yo soy periodista 100% y 24/7. Y como tal, prefiero jugar el papel que se asigna a partir de esta profesión en la que, sobre todo, la responsabilidad social, pues siempre me ha acompañado. De no haber sido así, puede usted estar seguro que ya a la vuelta de mis 63 años, casi 64, que será el próximo 2025, bueno, pues yo entonces me hubiese abocado a ese tipo de cosas. No, mi querido, en absoluto. Mi papel es desde los medios de comunicación, sobre todo, en momentos en los que, como repito mucho, porque no tengo una palabra que recoja tanto lo que ocurre, no solo con el periodismo, sino con otros sectores también importantes de la sociedad, profesionales, sectores profesionales, ese abajamiento colectivo que se ha producido en el ejercicio del periodismo, a muchos que entendemos que debemos retomar cuál es nuestro papel, que no es ni de figura pública, ni de talento, ni de absolutamente nada que no sea de ser los testigos de la historia cotidiana, lo que pasa todos los días, y hacerlo de la manera más honesta posible, porque precisamente los historiadores, que sí tienen la responsabilidad de recoger la historia, escribirla y proyectarla, cuando hacen este trabajo con honestidad, van a los archivos y buscan esas historias cotidianas como punto de partida o como referencia importante para escribir la historia posterior. Entonces, mi querido, yo siempre he tenido muy claro el papel que me corresponde y el papel que debemos jugar los periodistas, muy a pesar de la arrabalización que se ha dado en los últimos tiempos de gentes que han querido usurpar de la peor manera y de forma muy vergonzosa y deshonrosa el papel del periodismo, que tiene que ser sobre la base primero del compromiso social, de la honestidad, de la ética, de la decencia, y entendiendo los roles que nos corresponden. No aplica entonces, por lo menos en mi caso no aplica. Pero haciendo un recorrido, que es lo que pretendemos hacer en el día de hoy sobre los temas más importantes, bueno, pues son muchos los que hay que destacar, y yo creo que como punto de partida debemos tomar lo que fueron las elecciones a las que nos abocamos en este año, y en el que volvió a repetir Luis Abinader, pero también donde se incorporaron como parte de la matrícula de ese partido en las congresuales y municipales un número por encima de los demás.
las votaciones fueron bastante reducidas, pero bueno, esos fueron los resultados y es un hecho relevante que yo creo que nosotros debemos de destacar. Además, por supuesto, de las pendientes reformas con las que comenzó el presidente Luis Abinader en el 2020, con el fracaso de la reforma fiscal, intento que se había hecho previamente también al inicio de su gestión, que es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo y que viene desde el 2012 y que se ha ido posponiendo por los gobiernos que antecedieron a este, por lo odiosa que puede resultar, pero sobre todo por el costo político que pueda tener. Y vuelvo y hago el llamado de atención para que, ojo con esto, para que nosotros depuramos y veamos por encima de los intereses de la colectividad, cómo los partidos, los líderes políticos anteponen, y me estoy refiriendo a ese recorrido desde el 2012 hasta la fecha, lo que pueda impactar de manera negativa o positiva en sus aspiraciones, que es de control del Estado. Hubo una reforma constitucional y esa pasó sin pena ni gloria. Me parece que era la plataforma para las otras pendientes, y dentro de las pendientes, que fueron las mentadas 12 reformas, de las que ninguna se implementaron ni parece que se quieren implementar, y de las que hay muchas que a mí me preocupan, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de la salud, de la seguridad social, que no le importa a nadie y mucho menos a los partidos políticos. Y con esto, por supuesto, el tema de las deportaciones masivas, el tema migratorio que ya trasciende a República Dominicana y que es un tema que se da a escala planetaria. Y por supuesto, el tema que tiene que ver con el crecimiento económico, que siempre nos recuerdan y que desde hace más de 20 años parece que es la tarea de la gobernación del Banco Central. Crecimiento económico que, según los expertos, ciertamente se ha dado durante los últimos años, décadas digo yo, aquí en República Dominicana, pero que igual seguimos con las mismas preocupaciones, en el sentido de que ese crecimiento económico es poco lo que ha impactado en el tema de la movilidad social, en el tema de la equidad tan ambicionada por los ciudadanos y ciudadanas de este país, y a lo que tenemos todo el derecho del mundo. Viene ya en este inicio de enero también una serie de leyes que están ahí, que se exponen a los desafíos de los legisladores porque están pendientes en el Congreso para este 2025 y que se han ido postergando. El Código Penal es una de ellas, pendiente, pero parece que no es parte de las prioridades de la agenda. Ahí hay un pulseo bastante serio. Ese pulseo tiene que ver con el tema de las 3 causales, pero sobre todo con uno de los poderes fácticos que más gravita en la vida política del país, que son las iglesias, que han mantenido una oposición férrea al tema de las 3 causales. Y con eso, pues también de nuevo en la ley de la seguridad social, que es de lo que está pendiente. Hay un saldo, y es muy preocupante, vinculándolo un poco con el tema de la salud, que es el saldo de 56 feminicidios en el país, señores, y fue una cosa terrible, siendo junio el mes más sangriento durante el año pasado, o este año que vamos a despedir, que es el 2024, en materia de violencia de género. Y que, si bien en el momento causa mucho impacto en la sociedad, finalmente no se convierte más que en cifras que se van postergando, y es lo que ha ocurrido durante años, durante los últimos años, en lo que ha sido una demostración que, a pesar del aumento, dicen las autoridades, de las casas de acogida, por ejemplo, como mecanismo de protección en este caso, no han sido suficientes, como no lo han sido tampoco las políticas públicas ni los programas de concientización, que son bastante parcos. Los feminicidios siguen siendo una realidad muy dolorosa, y casi al cierre de este mismo año 2024, 56 mujeres que hayan perdido la vida a manos de sus parejas o su expareja, siendo el mes de junio el más sangriento. Yo creo que, para que sigamos con la preocupación y retomemos esto en agenda para ver las cosas que tenemos que cambiar,
definitivamente. Marcaron las estadísticas del país, que se ubica solo en la región, digamos en América Latina, solo por debajo de Honduras, con un 2.4% en las tasas de feminicidios más altas de América Latina, según la Comisión Económica para América Latina y el CEPAL. Por tanto, el tema de los feminicidios sigue siendo de gran preocupación. A esto se suman las denuncias de violencia, que fueron 45.547 las que se generaron, quejas que conciernen a agresiones físicas, verbales, psicológicas, patrimoniales, y que están sancionadas en el Código Penal. Es decir, que de enero a septiembre de este año, de 2024, según los datos y las estadísticas del Ministerio Público de atención a las víctimas de violencia de género, pues se recibieron casi 50.000 denuncias, quejas a las que habría que darle cursos. Hubo acontecimientos importantes, y muy importante fue el tema de las casi 10 toneladas de droga que fueron decomisadas en el país, y que es un tema que todavía queda un poco en la nebulosa, aunque arroja, yo no sé si alguna luz, lo dicho recientemente por el presidente colombiano Gustavo Petro, quien compartió a través de su cuenta de la red social X, precisamente sobre ese decomiso, que según decía el presidente de este país sudamericano, eso se llevó a cabo con la ayuda de la inteligencia de la Policía Nacional, cuando afirmaba el señor Petro que los 9.5 toneladas de cocaína que se incautó ahí en Caucedo, aquí en República Dominicana, provino de grupos armados del Catatumbo. Esto lo compartió de manera parca, decía que con la ayuda de la inteligencia policial de Colombia se incautaron esas 9.5 toneladas de cocaína que provenían de Catatumbo, un decomiso que se ha llevado a cabo el viernes 6 de este mes de diciembre, y que fue registrado como el decomiso mayor en la historia dominicana, con un valor estimado en los 250 millones de dólares, según datos de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Y esto nos coloca de nuevo a la reflexión que hemos hecho durante mucho tiempo. Provinieran de Colombia, mucho más allá de los países involucrados como Guatemala, como Honduras, y con lo que han dicho sus autoridades, con lo que no ha dicho, por ejemplo, las autoridades dominicanas, en las que yo entiendo tendrá que profundizarse antes de, por supuesto, ellos rendir un informe o de hablar con el país respecto a lo que haya ocurrido. Aquí hay un hecho cierto, y ese hecho cierto tiene que ver con las complicidades que siempre se han dado de sectores importantes y poderosos del país para que este tipo de situaciones se den en República Dominicana como puente, como tráfico, que ahora desbordó con una cantidad enorme. Por supuesto, sectores poderosos, no solo vinculados al sector político, sino empresarial, también militar, y eso sí es lo que nos debe preocupar, sobre todo la periodicidad con la que se ha dado y los nombres y los casos que hemos recordado en muchas ocasiones en estas transmisiones. Yo creo que ya le revolotean a todos los que nos dan seguimiento, para que no se nos olvide Figueroa Agosto, caso Solano, caso Paya, caso del Tiempo, Toño Leña, Quirino, y todos, el abusador, y ahora y todos con facturas de diferentes gobiernos. Entonces, el punto está precisamente en esas complicidades de sectores de poder aquí en República Dominicana, en todas las instancias, lo que casi nos abrogan el mote de narcoestado, como ha ocurrido en otros países. Y terminamos, por supuesto, con la noticia de la muerte de Jimmy Carter, un renovador de la política de Estados Unidos hacia América Latina. Claro que sí, eso es innegable, pasando desde la situación de Cuba. La política de Carter para América Latina presentó mucha ruptura con ese pasado que chocó con la realidad de Centroamérica y de otros países a propósito de todo el proceso de la Guerra Fría. Pero en el caso de República Dominicana, ese Jimmy Carter que asumió
En 1977 la presidencia de Estados Unidos jugó un papel muy importante y fue cuando aquí se dio ese proceso de transición después de la postdictadura balaguerista, reivindicando a Trujillo, sanguinaria, criminal, donde mucha gente fueron asesinadas y que muchos de las generaciones posteriores quieren negar, reivindicando buenas acciones que hay que hacerlas, pero a un costo terriblemente alto, con la sangre de jóvenes de nuestro pueblo y con la resistencia a ese cambio necesario que debió darse y que se dio en 1978, después de 12 años de un gobierno de fuerza y sanguinario que fue lo que representó Balaguer en esos momentos, y que cuando se produce ese cambio había resistencia precisamente en esa contienda donde Antonio Guzmán Fernández fue quien ganó la presidencia, y la intervención del presidente Jimmy Carter en ese momento fue determinante. Probablemente la historia se está contando como la estamos contando por esa intervención, en ese intento y afán del expresidente Carter, que a sus 100 años deja el tramo de esta vida para América Latina. Debemos decirlo, y yo creo que es honesto reconocerlo. Y con esto, bueno, pues decirles precisamente ya la despedida de este año, porque no estaremos hasta el próximo jueves, ni mañana ni el miércoles estaremos en esta transmisión. Es un comienzo de año que trae una mezcla de emociones, como siempre, además de las informaciones y de lo más relevante que tuvimos en este 2024 que despedimos, sobre lo que hemos vivido, sobre las esperanzas que debemos renovar en un futuro mejor y en el que se necesita el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros. Un mundo muy marcado por las desigualdades, muy marcado por el hambre, por la pobreza, por los conflictos, que en el caso de nosotros, si comparamos con nuestros hermanos de al lado, con quienes compartimos la misma isla, todos esos elementos los podemos encontrar de manera viva, y estoy refiriéndome por supuesto a Haití en este caso. Esa pobreza, esos conflictos, que ojalá de alguna manera se pueda conseguir el norte que merecen los hermanos haitianos para que puedan vivir en paz y como tienen todo el derecho en su país. Inicia otro ciclo ya a escala muy global, general, y sobre todo particularizando aquí en República Dominicana, donde debemos recordar todos los desafíos que tenemos por el delante. Enfrentarnos como humanidad no es lo correcto, pero sí enfrentar todos esos desafíos de millones de personas que este año, señores, van a recibirlo, y lo van a recibir sin lo básico siquiera para vivir con la decencia y con la dignidad humana que merecen. A veces nosotros vemos la realidad de los otros desde nuestras propias realidades, pero aquí, mientras algunos celebran y celebrarán en abundancia, son muchos los que simplemente tratarán de sobrevivir aquí en el solar alusado, como digo yo, pero a escala más global, en medio de guerras, en medio de desplazamientos forzados, de faltas de oportunidades. Y es una realidad que simplemente contrasta y nos llaman a accionar respecto a esto, porque no podemos ignorar las necesidades de quienes comparten este mundo con nosotros. Somos seres sociales, no podemos vivir solos, a pesar de que podamos acumular todo lo que podamos acumular. Entonces, este año que despunta, yo creo que es una oportunidad importante para invitar a que nosotros replanteemos nuestro rol en la construcción de un futuro que pueda ser más justo, que pueda ser más equitativo, y que cada pequeño gesto cuenta para ello, cada acto de solidaridad, cada palabra de aliento es un compromiso con el cambio que tenemos que hacer para un mundo mejor. Como sociedad
tenemos el poder de avanzar y podemos hacerlo. Y queremos y debemos hacerlo con la mayor equidad posible, donde las barreras que nos separan se puedan transformar en puentes que finalmente nos puedan unir. A pesar de esos retos, yo creo que hay motivos para la esperanza, para la capacidad humana, para que superemos todas las adversidades. Y quiero terminar esta transmisión precisamente con ese mensaje, diciéndoles que este año que vamos a iniciar a pocos días, a la vuelta de la esquina, sea un renacer, pero ese renacer no sea para nuestros intereses individuales, sino para nuestros valores más esenciales respecto a los demás componentes de este mundo, de este plano: empatía, justicia y sobre todo mucho amor. Y si cada uno de nosotros aporta un poco de luz, por pequeña que sea, yo creo que juntos, porque no hay otra forma de hacerlo, podemos disipar todas las sombras que nos rodean. Al final, señores, el deseo es paz, es el bienestar universal, para construir una meta que vale la pena perseguir. Y si tenemos dudas respecto a este mensaje, miremos en lo que pasa en otros lugares del mundo. En Gaza, en Palestina, son más de 40.000 personas que han sido asesinadas, producto de las desigualdades, de las necesidades de poder, producto de la guerra. Pensemos en todo esto y vamos a avanzar definitivamente en este 2025 de cara a un mundo mejor, donde podamos habitarlos todos de igual a igual. Vamos a darle like. Les pido de nuevo a esta transmisión y a todas las transmisiones por venir compartiéndolas, agradeciendo siempre a los que nos han apoyado desde un principio, como la farmacia GBC, y lo que hace también por los ciudadanos y ciudadanas de este país. Vamos a suscribirnos, los que no lo han hecho, vamos a abrazarnos y vamos a reencontrarnos ya en este 2025. Nos vemos.